Vamos a seguir, ya falta un poquito, creo que éramos 26, vamos por 11. Y continuamos, igual nos falta poco de la clase. Bueno, continuamos, porque igual la estoy grabando, así que ayer casualmente pude conseguir recuperar los videos de la clase anterior, porque no sé qué había pasado, lo había podido ver, pero se me habían borrado, no sé dónde se me habían guardado, era como que estaba como loco, y dije, no me tiene que pasar más. Entonces lo tengo que hacer con prudencia y con tranquilidad, porque también me desespero cuando se corta, me desespero porque pienso que se me van a ir todos. Así que, nada. Pero ya los recuperé y no me acuerdo si ya se los subí o no, no, me parece que a los chicos de segundo año se los subí. Pero ahora cuando termine con ustedes, después voy a recuperar el de la clase anterior y el de este se los voy a subir. Bueno, entonces estábamos hablando de esto de la ley 12.245, que dice que fue reglamentada en el año 1993. Me dice, ¿qué significa que está siendo reglamentada? Me está diciendo que no está completa la ley. Me está diciendo, se escribieron algunos artículos, ¿no? Desprendiéndolo de lo que es la ley madre, la 24.004, se empezaron a sacar algunos artículos y readecuarlos al contexto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso me dice, se empezó con la reglamentación, me dice, y tardó muchos años más para poder sancionarla, para que realmente transformarla en ley. Entonces me dice, esto no es un proceso que desde un día para el otro, no es como ahora que agarran y te sacan una ley en un día. Vieron que si quiere, tanto el sistema, en este caso legislativo, agarra y hacen una ley y te lo sancionan tanto en los senadores como los diputados en un día, si lo quieren. Antes no funcionaba tan así, mucho más con la historia que nosotros tenemos de esto del proceso militar y todo lo demás que hacía de que, bueno, de que todas estas cuestiones no podían surgir, ¿no? Y también tuvimos que no solamente actualizarnos, sino readaptarnos al contexto social. Y entonces me dice que en el año 93 se empezó a reglamentar, en donde se empezó a hablar sobre la competencia del auxiliar de enfermería y del enfermero profesional. Como yo les decía, está desactualizada. Es más, es una discusión que yo siempre tengo con mis colegas. Digo, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar en pedir la modificación de la ley tanto provincial como nacional? Porque nosotros ya tenemos título de grado. Y la ley me dice, me regula la actividad del auxiliar de enfermería, que ya no hay formación de auxiliar de enfermería. Desde el año 2016 que se finalizó la formación del auxiliar de enfermería. Por eso ustedes van a ver que su título, o cuando ustedes estudien su currícula de formación, va a decir 854/16. ¿Qué me está diciendo? Que surgió la modificación del plan de estudio del enfermero profesional y pasó a ser enfermero técnico en el año 2016, y que el número de reglamentación es la 854, ¿no? Entonces me dice, a partir de ahí, ya el auxiliar de enfermería se dejó de formar. Eso fue pedido por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia. Ya, eso fue en el año 2009. En el año 2009 ya se empezó, el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación empezaron a plantear esto de que ya había muchos enfermeros profesionales y ya había licenciados en enfermería, entonces que había que empezar a modificar el ingreso a la actividad de enfermería y no tenía que haber más formación de auxiliares. Y se fue modificando la currícula de formación, ¿no? La primera modificación fue en el 2012 y después en el 2016, que es con la que ustedes están formándose ahora. Me dice, ya en el 2016 se dejó de formar auxiliares de enfermería y ya no se generan más
matrículas profesionales para el ejercicio del auxiliar de enfermería. En este caso, se provee de matrículas para enfermeros técnicos, que eran los enfermeros profesionales de antes, y para licenciados en enfermería. Y me dice, ¿estas leyes qué hacen? Me dice, sí, me reglamentan la actividad, pero que también, me dice, por tener esta ley o estas leyes, el enfermero adquiere autonomía. ¿Qué significa tener autonomía? Es poder realizar una práctica simplemente por el hecho de saber de que la tengo que, cómo la debo hacer y cómo debería administrar ese cuidado, ¿no? Esto que me dice, yo no necesito que el médico me venga a indicar o a dar una orden o a prescribir, supongamos, que debo de posicionar al paciente si el paciente está respirando mal. O sea, lo tengo que sentar para que respire mejor si está respirando mal. Porque yo sé, tengo el conocimiento ya, ¿no? De que si el paciente está con una dificultad respiratoria, yo no lo puedo dejar acostado, porque va a seguir empeorando esa mecánica respiratoria y el paciente se me puede morir. Entonces, yo tengo que lograr la comodidad del paciente, pero no tengo que hacer que el médico me lo venga a prescribir. Por eso me dice tengo autonomía, porque puedo realizar actividades sin que nadie me las venga a indicar ni a prescribir. Pero me dice a la vez, el tener autonomía significa tener responsabilidad. Y para eso están las leyes, ¿no? Que ahora vamos a ver. Me dice, yo tengo que tener responsabilidad en cada uno de los actos que cometo. Responsabilidad en el acto del cuidar, ¿no? Cada vez que yo cuido a un paciente, tengo que tener responsabilidad, porque si soy irresponsable es como lo que me pasa a nivel social. Yo no cumplo con las leyes a nivel social, voy a tener, en este caso, algún tipo de pena, ¿no? Y incluso me pueden llevar hasta la cárcel. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si yo no tengo responsabilidad, me dice, voy a agarrar y voy a tener mis consecuencias. Me dice, pero no solamente voy a tener competencias, me dice, sino que estas leyes me dan y versan, o sea, me están diciendo, en este caso, sobre cuáles son las obligaciones que tengo, cuáles son los derechos que tengo y cuáles son las prohibiciones que tengo, ¿no? Ustedes los van a leer ahí. Derechos, obligaciones, prohibiciones y competencias. Me dice, vamos, para ejemplificar, ¿cuál es una obligación del enfermero? Es brindar cuidado a la persona sana o enferma. Es una obligación. Si yo soy enfermero, estoy obligado a brindar cuidado. Me dice, sin, en este caso, discriminar, me dice, raza, sexo, ideología política, ni nada por el estilo. Es un paciente, a mí no me importa si es un asesino o si es un abuelito, el más santo de todos. No me importa si me dice, es una persona que está sano o una persona que tiene lepra o que tiene HIV o que tiene gripe A o que tiene COVID-19. Yo lo tengo que atender igual, ¿no? Me dice, esa es una obligación del enfermero. Me dice, tengo derechos. Un derecho sería el derecho a seguir capacitándome, que es algo que ustedes van a poder agarrar y exigir, en este caso, eh, eh, a las personas que, en este caso, los contrates para trabajar, ya sea en el ámbito público como en el privado. Ustedes van a tener derecho a la formación, a la capacitación continua, porque la ley lo especifica de esa manera. Me dice, yo para tener mi matrícula vigente me tengo que seguir capacitando y tengo que seguir actualizándome, ¿no? Porque no es que aprendí a ser enfermero y no me tengo que actualizar, porque ustedes saben que las enfermedades van cambiando, todos los procesos patológicos van modificándose, se va cambiando el tratamiento, se van cambiando las intervenciones de enfermería. Y me dice, entonces tengo derecho a la actualización o a la formación continua. Y me dice, tengo prohibiciones también. Me dice, supongamos, ¿cuál? Una de las prohibiciones que yo tengo que poner mucho énfasis en incorporarla. Me dice, tengo prohibido divulgar el estado del paciente. Y esto nos pasa muchas veces. Me dice, yo tengo el poder, ¿no? O el acceso de leer una historia clínica de cualquier persona, ¿no? Y la historia clínica es un documento que es confidencial. ¿Por qué? Porque ahí va a haber datos de ese paciente que quizás que el paciente no quiere que nadie sepa.
como por ejemplo, pues una vez me pasó a una alumna de otro instituto que estaba haciendo la práctica profesional y estábamos en el Hospital San Juan de Dios y fuimos a una sala que es la sala de infectología, la sala 12. Y se encuentra con una vecina, específicamente con la almacenera. Claro, la almacenera cuando la vio se quiso morir. Y ella no entendía por qué esta actitud de ella para esconderse de ella, ¿no? De la estudiante de enfermería. Claro, la estudiante de enfermería, ¿qué hace? Tiene acceso a la historia clínica y se pone a leer la historia clínica. ¿Qué pasaba? Esta señora estaba infectada con HIV, ¿no? Entonces, pero no quería que se entere. Entonces me dice a mi profe, ¿qué hago? Digo, nada, vos actuás como si vos no supieses nada, porque vos no le tenés que decir, yo sé lo que te pasa, pero también tenés que tener en cuenta que vos ya estás interiorizada del proceso patológico de la paciente, sabés cómo te tenés que cuidar porque conoces todas las normas de bioseguridad, pero que tenés que tener en cuenta que esta información no puede salir de acá. Entró por tus ojos, fue a tu cerebro y ahí quedó. No le podés comentar a nadie de lo que vos leíste en la historia clínica, ¿no? Yo te aconsejo que cuando vayas de nuevo a la habitación, trates de hablar con la paciente y le des tranquilidad. ¿Y qué es darle tranquilidad? Decirle que no se preocupe, que en este caso vos no vas a divulgar la información que vos tenés de ella, no digas qué tipo de información tenés de ella, pero que ella que la paciente se quede tranquila. Y eso es una de las previsiones que la ley me dice a mí. Yo no puedo ir a divulgar el estado de salud del paciente, porque nosotros tenemos, vamos a decir, este privilegio de poder estar informado con todas estas cuestiones que son básicas. Me dice, supongamos, si yo no hago caso omiso a esta ley, ¿no? De ejercicio profesional, en donde me dice, no hago caso a lo que dice ahí. Esto que me dice, bueno, a ver cómo ahora, el COVID, me dice, no salga a la calle, o trate de salir lo menos posible y yo salgo cada 5 minutos. Voy al kiosco, después voy a la carnicería, después voy a la verdulería, voy sin barbijo, no me lavo las manos, hago cualquier cosa, ¿no? Estoy infringiendo la ley, ¿no? La ley de salubridad, ¿no? Entonces me dice, acá pasa exactamente lo mismo. O sea, la ley de ejercicio profesional me dice, vos tenés competencia, obligaciones, derechos y prohibiciones, y yo incumplo algo de eso, seguramente se me va, en este caso, a hacer una demanda. Y esto ya se contempla lo que se llama dentro de la responsabilidad penal. Voy a tener varias responsabilidades. Voy a tener una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa. En donde me dice, dentro de la responsabilidad penal, esto es como la persona que salió a robar a la calle, ¿no? Esta persona que salió a matar, me dice. Hay un código penal que te dice que si vos haces este tipo de acción, vas a ser juzgado y vas a ser penado por la ley, ¿no? Y entonces me dice, voy a tener lo que se denomina una tipificación de los delitos, en donde me dice, bueno, pues vos cometés este delito, tenés tantos años de cárcel, tenés este delito, tantos años de cárcel, porque vendiste droga, tantos años de cárcel, porque sos un estafador, tantos años de cárcel, ¿no? Eso se llama tipificación de los delitos. Me dice, pero el enfermero, ¿cómo entra acá? Me dice, hay dos figuras penales, el dolo y la culpa. Y esto sépanlo siempre. ¿Qué es el dolo? Me dice, es hacer un daño al paciente a propósito. Uno siempre agarra y usa un chiste dentro de lo que es el área de salud, ¿no? Más nosotros los enfermeros decimos, ah, vos sos mi ex, el que me engañaste, ¿no? Cuando caigas a la guardia que estoy yo atendiendo, vas a ver lo que te va a pasar. Porque nosotros sabemos que nosotros podemos matar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar con varios medicamentos que le pueden generar la muerte en un minuto al paciente. Como por ejemplo, pasarle una ampolla o dos de potasio por la vía periférica, por la venoclisis, por el suerito, como le decimos nosotros, ¿no? Entonces, yo
No me ve nadie, cargo 2 potasio, voy al lado de la persona que me hizo un daño a mí, en el contexto social, se lo paso, a lo sumo va a decir A y se me muere. ¿Por qué? Porque el potasio va a actuar sobre, eso lo vamos a ver el año que viene, sobre la conductibilidad eléctrica cardíaca. O sea, el corazón, para contraerse, y eso lo van a ver en biología, tiene un sistema eléctrico, ¿no? El sistema eléctrico cardíaco. Me dice que lo puede alterar los niveles bajos de potasio o los niveles altos de potasio. Acuérdense, ¿dónde está el potasio? Dentro, en mayor concentración, dentro de la célula. Me dice, si yo le paso potasio endovenoso, el paciente me dice, me deprime la conducción eléctrica y el corazón me deja de latir. Inmediatamente se muere la persona. Me dice, eso es hacer un daño por dolo. O sea, hacer un daño a propósito. Y me dice, después tengo la otra figura, que es la culpa. Me dice que es hacer un daño sin, en este caso, quererlo, sin premeditarlo. O sea, no previsto. Como por ejemplo, bueno, agarré y no cuidé bien al paciente porque justo me llamó otro. Yo tengo un paciente que está desorientado en tiempo-espacio, que no entiende que no se tiene que levantar de la cama porque se puede caer, y justo me sonó otro timbre, o me llamó otro paciente. ¿Qué hice? Me fui a atender al otro paciente. Y yo me olvidé subirle la baranda de la cama, y el paciente se me cayó. Hizo un traumatismo craneal, o se lastimó, lo que sea, la familia viene y me hace la denuncia. Y me pueden, en este caso, generar una causa penal, ¿no? Y después hay que demostrar, ¿no?, un montón de cuestiones. Me dice, ¿cuáles son las sanciones? Me dice, puede ser lo más leve, que me hagan una multa. Vieron que me dice, bueno, acá hay que pagar los gastos, ¿no? O agarrar y eh, eh, indemnizar a la persona. Bueno, me van a poner una multa. Me pueden llegar a inhabilitar profesionalmente, o sea, me sacan la matrícula. Ya no puedo trabajar más como enfermero. O, si es más grave el delito, en este caso, porque se murió la persona y me creen culpable, me mandan a prisión, me mandan a la cárcel. Entonces, fíjense en todas las responsabilidades que tenemos como enfermeros. Me dice, después tenemos una responsabilidad civil, que me dice en este caso la responsabilidad civil me la puede hacer también una demanda un paciente o su familiar, porque, qué sé yo, agarraron y yo le di mal una medicación, me equivoqué en la medicación, ¿no? Eso después lo vamos a ver en el capítulo de seguridad del paciente. Me dice, me equivoqué en darle la medicación al paciente porque rotulé mal la jeringa y le generé un daño. Entonces, por generar un daño, tengo que agarrar y pagar también, me pueden hacer una causa civil y yo tengo que pagarle una indemnización a la persona. Vieron, como supongamos que ustedes agarran y van con el auto y chocan, o van con la moto y chocan. ¿Quién tiene que pagar? El que chocó al otro, ¿no? Bueno, eso es responsabilidad civil. Y vieron que los seguros, si ustedes tienen auto, moto o lo que sea, van a agarrar y van a ver de que tienen que tener un seguro, me dice, de responsabilidad civil. Y después, para terminar, tenemos la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa, ¿de qué me habla? Me dice de todas las tareas que yo tengo que cumplir administrativamente. Y esto lo vamos a ver. Después vamos a ver cuáles son los registros que tiene el enfermero en otro capítulo, ¿no? Vamos a ver que hay un documento que es el documento principal, que es la historia clínica. Pero dentro de la historia clínica tiene que estar la evolución del médico y la evolución de enfermería. Pero no solamente yo voy a agarrar, me dice, y ustedes pensarán, ¿y cómo voy a evolucionar el paciente? Por intermedio de una hoja de enfermería, que tiene que ser individual para cada paciente, en donde el enfermero tiene que registrar todo lo que pasó con ese paciente. Y esa hoja tiene que ir adosada a la historia clínica. Me dice, yo puede llegar a ser que no la completé porque tuve mucho trabajo. Y si le pasa algo al paciente, o si viene una auditoría y ven que no completaste tu hoja, se te puede hacer una demanda administrativa que incluso te pueden hasta despedir, ¿no? Me dice, entonces yo tengo que tener en cuenta cuáles son todos los documentos
que en este caso sería la historia clínica, la hoja de indicaciones, la hoja de enfermería, si está reglamentado protocolos dentro del servicio, respetar cada uno de los protocolos. Si en la clínica me dicen, bueno, porque acá tenés que llenar estas 20 planillas porque está normatizado, si está el protocolo o está normatizado, lamentablemente lo tenemos que hacer. Porque tranquilamente nos pueden agarrar y hacer una demanda, no a nivel judicial, sino dentro del contexto laboral y decir, vos no cumpliste con esta norma administrativa, te despedimos con causa justificada. Y no nos pagan indemnización y no nos pagan nada. Entonces tenemos una responsabilidad administrativa. Pero también me habla de la responsabilidad, y acá sí ya vamos a terminar, deontológica. ¿Qué es la responsabilidad deontológica? Dice, son los deberes de los profesionales de enfermería. Me dice, en Argentina no hay una entidad que me hable sobre cuáles son mis deberes, ¿no? Pero la enfermería de Argentina se rige por lo que dice otras entidades, otros consejos internacionales, como por ejemplo ustedes van a escuchar el CIE, que es el Consejo Internacional de Enfermería, que son es un grupo de enfermeros de varios países del mundo que agarran y trabajan de cuáles son los deberes del enfermero y cómo deben realizar su trabajo. Después tenemos el FEPEM, que es la Federación Panamericana de Enfermería, que también agarra y trabaja sobre cuáles son los deberes de enfermería a nivel de América Latina. Y tenemos el Mercosur también, ¿no? Que también habla sobre y trabaja sobre cuáles son los deberes del enfermero dentro de los países que integran el Mercosur, que sería en este caso Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil y Brasil, nada más, ¿no? Bien, entonces, después voy a tener países que son agregados al Mercosur, pero no son precisamente Mercosur. El Mercosur son esos, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y me dice, también hay un consejo del Mercosur que lo que hace es trabajar sobre cuáles son los deberes de los enfermeros dentro de este contexto regional. Bien, vieron que tenemos un montón de cosas para aprender, ¿no? Espero de que un poquito esto de lo que les charlé ahora les sirva para entender todo lo que van a leer ahí, no solamente en el Manual de Fundamentos de Enfermería o Fundamentos del Cuidado, sino también cuando escuchen las disertaciones de estos dos colegas, ¿no? Y después lean las leyes. Así que, bueno, ahora sí, si alguna tiene alguna pregunta o tiene alguna duda con respecto a lo que charlamos, agarran y se desmutean y me preguntan. De forma ordenada y respetando al compañero, sí. Sí, Perdón. sí. Acá donde dio los ejemplos de obligación, derecho, prohibición, Sí. competencia, no Las logré. competencias van a ser todo lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Y me dice, supongamos, una de las competencias es hacer me dice, dentro de las competencias está generar un acceso venoso, periférico. O sea, fíjense lo contradictorio que a veces es la ley, ¿no? Que eso a veces nos juega a favor como nos juega en contra. Me dice, yo dentro de mis competencias está colocarle un suero al paciente, una venoclisis, ¿no? Me dice, pero no puedo sacarle sangre. Y si yo estoy hablando de la acción, es una venopunción. Yo estoy haciendo una venopunción porque estoy punzando una vena para hacer un acceso venoso. Pero me dice, yo no puedo punzar una vena para sacar sangre al paciente, ¿no? Eso sería una competencia. Ustedes se van a encontrar, cuando vayan a trabajar, que van a decir, anda a sacarle sangre al paciente. ¿Yo me puedo negar a sacarle sangre al paciente? Sí, me puedo negar. ¿Por qué? Porque a mí la ley no me ampara y no me dice que eso es una competencia mía. Yo supongamos, voy y saco sangre al paciente y le rompo la vena, o agarro y le hago un traumatismo al paciente y el paciente me quiere hacer una demanda, tiene todo su derecho.
y voy a salir perjudicado yo porque la ley me dice, vos no podés sacar sangre. Sí. Vos podés hacer una venopunción, pero para agarrar y colocar una vía periférica, no para sacar sangre. Y entonces ustedes van a ver que eso es una lucha constante entre el personal de enfermería de las instituciones y las instituciones. ¿Por qué? Porque, supongamos, una clínica o un hospital tendría que contratar a técnicos en laboratorio o técnicos extraccionistas para sacarle sangre al paciente. Entonces, como no quieren gastar para pagar esos sueldos, nos quieren hacer la tarea del enfermero. Pero no es nuestra competencia. ¿Me entienden? Sí. Supongamos, una competencia del enfermero es agarrar, en este caso, hacer una curación de una herida. Pero el enfermero no puede sacar los puntos de esa herida. Lo tiene que hacer el médico. ¿Mm? Las competencias, yo voy a tener una larga lista de competencias, ¿no? Que están dadas por las actividades que nosotros podemos desarrollar y que la ley me ampara para hacerlo. ¿Mm? ¿Te quedó claro? Sí, sí, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo, profe. Bien, Milagros, a ver. Y en el tema de la vacunación, ¿también es obligatorio o no? ¿Qué? A ver, especificame, ¿qué de la vacunación? ¿Vacunarte o saber vacunar? No, saber vacunar. Bien. Dentro de lo que, viste que acá me dice, una de las cosas que me va a decir la ley, que una de las obligaciones que tengo también es la de la formación continua, porque me dice, no solamente está dentro de mis derechos formarme, sino que tengo la obligación de formarme. Por esto que decíamos, los procesos patológicos van cambiando. Fíjense, ahora apareció el COVID, antes no existía el COVID, ¿no? Y si vamos más atrás, era la gripe A, y si vamos más atrás, es la gripe estacional y todo lo demás. Bueno, los microorganismos van evolucionando, van modificando, me dice, y van generando nuevos procesos patológicos. Yo tengo que estar formado. Con el tema de la vacunación me dice, como me dice, dentro de mis obligaciones está formarme, me dice, yo tengo que tener diferentes niveles de formación o de instrucción o de capacitación. Me dice, el enfermero, supongamos, ustedes van a aprender cuál es el programa ampliado de inmunizaciones, lo que se denomina el PAI, no el PAE. Que el PAE es Proceso de Atención a Enfermería. El PAI es Programa Actualizado de Inmunizaciones. El Programa Actualizado de Inmunizaciones es un programa nacional que tenemos nosotros, no todos los países lo tienen, en donde me dice el Estado se tiene que hacer cargo para erradicar tanta cantidad de patologías de administrar todas estas vacunas, pero tiene que tener quien las administre, quien las aplique. Bueno, el enfermero me dice, se puede, en este caso, capacitar o formar en vacunación. Es un curso que se hace, pero tenés que tener, en este caso, estar primero recibida de enfermera profesional o de técnica superior en enfermería, como van a egresar ustedes. Si no, no te podés formar, porque vos podés tener el título de auxiliar, porque antes se daba el título de auxiliar y hay muchas colegas que todavía son auxiliares, y puedes ir a decir, bueno, yo quiero hacer el curso de vacunación, y seguramente no la van a dejar hacer, porque también hay otro tipo de exigencias actualmente. Entonces, me dice, ¿tengo que saber cuáles son todas las vacunas? Sí, como enfermera tengo que saber cuáles son todas las vacunas, porque estamos trabajando sobre detectar problemáticas en salud. Me dice, pero, me dice, voy a aprender a vacunar cuando haga el curso de vacunación. Me dice, ¿es obligatorio que lo haga el curso de vacunación? No. Me dice, yo me tengo que seguir capacitando y formando y actualizando. Me dice, yo voy a decidir después en qué área, porque puede ser que haga el curso de vacunación, como puede ser que haga una especialización o una formación en neonatología o en cuidados críticos, o haga en enfermería comunitaria o en enfermería en salud mental, o en emergencia y catástrofe, que son especializaciones que hay dentro de la enfermería. Así como hacer el de vacunadora. Bueno, pero no tenés la obligación de hacerlo. Es si vos lo querés hacer, igual que cualquiera de las otras especializaciones. Bien, ¿alguien más? Porque ya está terminando el tiempo. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita, chicos? Bueno,
Espero que les vaya gustando esto de la clase así, ¿no? Como para que no estén tan solos, ¿no? Y para que tengan también la oportunidad de salvar dudas. Recuerden que cuando ustedes lean y hay algo que no entienden, me lo pueden preguntar, me pueden escribir ahí en el forito que hay abajo de cada tarea y preguntarme, profe, no entendí tal cosa, ¿qué quiere decir? Yo se los voy a contestar. No, por ahí no piensen que se lo voy a contestar en forma inmediata, pero en el transcurso del día o al otro día seguramente lo contesto. Pero no se hagan problema, no tengan miedo, acuérdense, estamos todos, ustedes están todos aprendiendo, yo estoy aprendiendo también, voy a aprender cosas de ustedes seguramente. Yo estoy acá para enseñarles o tratar de guiarlos en el camino esto de la formación, así que no tengan miedo en preguntar. Prefiero que pregunten y no que no pregunten y que después, cuando llega el momento de hacer la tarea, la hagan mal. ¿Mm? Y cuando hagan la tarea, recuerden de agarrar y leer la consigna. Ese es otro error que cometen. Por ahí no tanto ustedes, porque recién hicieron una sola tarea, pero van a ver. Si dice, hay una gran diferencia entre decir enumerar y desarrollar. Cuando la pregunta, la consigna me dice enumere, nombre o clasifique, me está diciendo lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Una lista, ¿no? De los nombres, ¿no? Como decir, bueno, tengo que ir al supermercado, que tengo que comprar arroz, fideo, aceite, vinagre. Acá es exactamente lo mismo. Me dice, clasifique las diferentes alteraciones de la temperatura corporal, puedo decir, hipotermia, hipertermia, febrícula, normotermia. Es nombrarla. Diferente es que dice enumere y desarrolle, o desarrolle. Entonces yo ahí sí tengo que escribir todo un texto como para agarrar y explicar lo que quiero responder. ¿Me entienden? Para cuando ahora vayan a agarrar y hacer el examen perdón, no es un examen, el cuestionario que yo les mandé, que si bien es con nota, pero es nota conceptual, aprendan a leer lo que me está preguntando la consigna. Y fíjense, si me dice si no me dice nada y me da 4 opciones, una sola es la correcta. Ahora, si hay más de una correcta, me va a decir, marque las correctas o marque todas las correctas. ¿Mm? ¿Bien? Bueno, chicos, espere que alguien me escribió un chat acá que... Ah, gracias por la explicación, no de nada, Roxana. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿El trabajo que subió ahora, que tenemos que responder en el momento, es para hoy? No, fíjense que tiene una fecha de entrega, que creo que se los puse para el viernes o el sábado, no me acuerdo bien. Listo, ¿Viste? sí, la habíamos visto, pero teníamos la duda. Claro, ustedes tienen tiempo para completar el formulario y enviarlo hasta ese día. O Buenísimo, sea, gracias. lo que pueden hacer es visualizar las consignas, no llenarlo, visualizarlo, buscar la información y después responder. Pero recuerden que le da la posibilidad de una sola vez de responder. O sea, una vez está enviado, está enviado. Listo, Profe, yo tengo Sí. una pregunta también. En cuanto al manual, ¿usted nos podría decir los capítulos que vamos a utilizar? Porque estuvimos hablando de eso en el grupo. Ajá. Y íbamos a imprimir todo, buscamos precios, y no, queríamos saber si nos servía que lo imprimamos todo o solamente los capítulos que usted diga. Entonces les voy a listar ahí todos los capítulos que vamos a utilizar en lo sucesivo. Entonces, como para que ustedes tengan los capítulos que vamos a usar, porque sí, hay muchos capítulos que no los vamos a usar, pero la gran mayoría del libro lo vamos a tratar de ver todo. Ah, bueno, gracias, así lo mandamos a imprimir ya, porque la mayoría estaba sí. interesado en imprimirlo. Está bien, yo en estos días se los hago y también les adjunto la dirección de la fotocopiadora, que ahí ustedes se manejan por mail. Ustedes por mail agarran y le hacen el encargue, ellas les dicen cuánto les cuesta y cuándo lo tienen que pasar a buscar. Entonces cuando van a buscarlo, lo pagan ahí. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, chicos, esto se está por cortar, me quedan 4 minutos. ¿Alguien más tiene para preguntar algo? ¿No? Bueno, les agradezco que hayan estado ahí. Coméntenle a sus compañeros de lo que se trató la charla. Igual voy a tratar de subir en
entre hoy y mañana el video, si lo logro. Los otros ya los tengo guardados. Voy a ver si puedo agarrar y también agregarles el de hoy, así ya se los adjunto ahí a la clase de hoy también. Así que bueno, que tengan una feliz noche. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, gracias, profe. Chao, nos vemos.